Hemos escuchado a Olga, Víctor y Gracie. Y también a ellos, a ellas, los ha estado escuchando Eduardo Cáceres. Eduardo es filósofo, es gran conocedor de la obra de José Carlos Mariátegui, ha sido secretario general del Partido Unificado Mariateguista y hoy en día lo es del Partido Socialista. Eduardo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar ahí atento a lo que han dicho nuestros invitados que los tenemos aquí en los estudios. Eduardo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy sinceramente conmovido, en la palabra, por lo que he escuchado, por la riqueza, por la variedad, por lo desafiante también y lo sustentado, ¿no?, de las opiniones de Olga, Grace y Víctor, y les agradezco enormemente por haber compartido con nosotros y con quienes nos escuchan sus impresiones y sus reflexiones. Y aquí estamos entonces a disposición de lo que toque hacer. De ninguna manera pretendo ser una suerte de última palabra en esta conversación, ¿no? Simplemente aportar desde un punto de vista generacional diferente, probablemente, ¿no? Esa es la intención, Eduardo. Lo primero que te pediría es, así como un brochazo sobre ¿qué opinas tú sobre lo que se dice? Más que una apreciación sobre los conceptos, las opiniones vertidas, sobre cómo esto se enmarca dentro de la situación actual, ¿no? O sea, ¿qué cosa es, porque nos han dicho varias cosas nuestros invitados, Olga, Víctor y Gracie, ¿no? Sobre Mariátegui, sobre el socialismo y la izquierda. ¿Cuál es así tu opinión más general al respecto? Bueno, en primer lugar me motiva, me reconforta, me fortalece escuchar a jóvenes que conocen a Mariátegui, ¿no? Que han leído, que tienen una opinión, que han visto algún video, que han conversado sobre Mariátegui y que tienen una valoración entonces de José Carlos, ¿no? Una valoración además seguramente crítica en algunos aspectos. Aquí han presentado sobre todo los aspectos más positivos de su apreciación, pero seguramente también a partir de la lectura y la experiencia tienen apreciaciones al respecto. Eso es lo primero. En segundo lugar, la apreciación también sobre la crisis. Creo que aciertan totalmente, claramente los tres al señalar de que hay una tremenda deterioro, ya más que deterioro, incluso descomposición de la política peruana, y que entonces el contraste entre figuras como Mariátegui y lo que está pasando hoy en el país es indudablemente, salta a la vista, ¿no? Y junto con eso, una voluntad como decía uno de las personas que ha intervenido, de recontextualizar, decía él, ¿no? Recontextualizar, reconceptualizar, volver a pensar lo que Mariátegui pensó, y seguramente encontrar un vocabulario propio que no necesariamente tiene que repetir términos, palabras, que algunas de ellas pues lamentablemente se han cargado muchas veces de contenidos negativos, pero lo fundamental es reconceptualizar la realidad, ¿no?, en una lógica similar a la de José Carlos. Entonces mi primera reacción es esa, ¿no? Reconocer que a pesar de todo lo que se dice, de todas las campañas, de todas las estigmatizaciones, sigue habiendo un potencial crítico en la juventud peruana, en la juventud arequipeña, y poco interesa si son 3, 10, 50 o 100, ¿no? Porque si existe ese núcleo, si existe ese potencial, y ese potencial está en el sentido de la historia, ese potencial seguramente irá avanzando. Eduardo, yo quisiera ponerte también en una óptica un poco más vivencial. Sí. En tu época, cuando eras tan joven como los jóvenes que nos acompañan hoy, ¿qué significaba Mariátegui para ti y la práctica política de ese momento? Bueno, Mariátegui era el gran referente, uno de los grandes referentes de la izquierda. Yo creo que ahí incluso nuestro proceso fue de menos a más, ¿no? Yo creo que cuando entramos en la izquierda, si bien se mencionaba a Mariátegui, e incluso como se ha mencionado, llegamos a construir un partido con su nombre en nuestro nombre, ¿no?
Creo que, sin embargo, fue en el curso de la acción política que descubrimos la riqueza de José Carlos Mariátegui, ¿no? O sea, la entrada fueron los 7 ensayos, era el texto obligatorio de lectura de todo izquierdista como base para entender el país y para entender la alternativa socialista en el país. Inmediatamente pasábamos a textos más bien políticos de Mariátegui, en la época de Velasco, ¿no? Era la época de la disputa con este potente, impresionante proyecto nacionalista y reformista de Velasco Alvarado, y entonces ahí textos como el punto de vista antiimperialista, recordarán ustedes, o la base programática del Partido Socialista, textos estrictamente políticos, nos ponían una lógica radical frente al velasquismo, quizás con exageraciones puede ser, pero nos permitió afirmar una identidad. Y fue paulatinamente a partir de esa entrada más bien política, o sea, en una de las preguntas que ustedes hicieron, decían que llamaba más la atención de los jóvenes de hoy, si el político, si el periodista o si el ideólogo, digamos, no más que académico ideólogo. Y ciertamente para nosotros la entrada fue por el político, ¿no? Pero entrando por el político nos encontramos inmediatamente con este hombre universal, ¿no? Con este hombre universal que era capaz, pues, en el mismo libro, Los 7 ensayos, hablar sobre Vallejo y hablar sobre Buren y hablar sobre el Magda Portal, y que en la revista Mauta publicó a todos y cada uno de los nacientes poetas peruanos, incluyendo varios autores arequipeños, ¿no? Entonces creo que es el proceso de la política a la visión más universal, ¿no? Cultural y humana, digamos así, de José Carlos. Eduardo, yo creo que a lo mejor los chicos aquí presentes, las chicas quieren hacerte alguna pregunta, pero antes, ¿Cómo no? Antes de que ellos te pregunten, yo tendría, por lo menos de mi parte, una última pregunta. ¿Tú podrías resaltar algunas de las ideas de Mariátegui que fueron de gran importancia para la práctica política de los 70, 80? Sí, yo creo que la noción de época y de civilización, porque nos ponía en el gran horizonte de la historia universal. O sea, lo que Mariátegui nos proponía y nos propone no es un proyecto solamente de transformación del Perú, no es un programa, incluso el aspecto programático estaba bien embrionario, ¿no? El texto sobre las bases programáticas es un borrador casi, ¿no? Sino lo que Mariátegui nos pone en el centro del escenario global, y nos dice, somos parte de una historia universal, ha habido una guerra que ha cambiado la historia, ha habido una revolución que ha cambiado la historia, y nosotros tenemos que engancharnos con eso desde nuestras raíces, ¿no? Entonces creo que esta noción de Perú nuevo en un mundo nuevo, de época, ¿no? Eso que hoy día se usa mucho la expresión crisis civilizatoria, eso es Mariátegui, eso está en Mariátegui, casi, no dicho con esos términos quizás, pero incluso desde antes de su partida a Europa y con mucha fuerza después de su experiencia europea, ¿no? Y el tema del protagonismo, lo que en nuestros años se llamaba el protagonismo popular, es decir, el protagonismo de los trabajadores, de la clase obrera, de las comunidades, ¿no? El carácter más social que político de la revolución. En fin, creo que esas dos ideas, ¿no? Ubicarnos en una historia universal y sentirnos parte de ella y articulado con otras y con otros, y no solo una historia universal política, sino incluso cultural, y por otro lado, esta idea que desde abajo, desde los movimientos obreros, desde los movimientos campesinos, indigenistas, los movimientos culturales de renovación, desde ahí se construye lo que hay que construir en este país. Olga, Víctor, Gracie, ¿tienen alguna pregunta, alguna discrepancia con Eduardo? Sí, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Particularmente soy muy pegada al tema cultural. O sea, tengo arraigo mucho por el tema de la cultura y considero que es una de las bases primordiales para la construcción de esta identidad peruana que ahorita se encuentra algo mezclada, difusa, no sé cómo mencionarla. Sin embargo, hay una frase que escuché hace un par de años, que el peruano se siente orgulloso de sus polleras solamente en julio. Pasa julio y se olvida de que sus polleras, sus plumas, su vestuario es su identidad. Seas, como decía Nicomedes de Santa Cruz, que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y Mariátegui mencionaba el tema cultural, ¿no? De algo como algo fundamental dentro de esta identidad peruana. ¿Qué te atrae a ti como opinión respecto a que esta identidad
en la actualidad el peruano de todas las edades se encuentra tan alejada o se quiere extraer esta identidad de la propia población peruana basándonos en estas ideas de Mariátegui? Sí, de acuerdo, muy importante, muchas gracias por tu reflexión y tu pregunta. Se afirma hoy, eso es muy frecuente en los predios de la izquierda, que una de las características de la nueva derecha es que es una derecha que tiene un proyecto cultural, ¿no es cierto? Y que hay una batalla cultural que se está dando y que lamentablemente en muchos campos estamos perdiendo. Yo estoy de acuerdo con la idea, con una precisión, y es la siguiente: hay que tener muy claro qué entendemos y qué entendía Mariátegui, y qué se entiende incluso hasta en la antropología en general, por la cultura, ¿no? La cultura no son solamente los símbolos, los gestos, los ritos, el folclore. La cultura se refiere sobre todo a formas de vida. O sea, lo que está en disputa en nuestro país y en el mundo son proyectos de formas de vida que implican vida productiva, vida económica, que implican relaciones interpersonales y que implican también valores, símbolos, fiestas y todo lo demás. Todo eso es lo que está en disputa, ¿no? Y en ese sentido, cuando Mariátegui reivindica no solo el mundo andino, por un lado, y la cultura obrera, ¿no? Esta cultura que vivió en Lima, particularmente cuando vivió en La Victoria, antes de viajar, y después en sus múltiples relaciones con el movimiento obrero itartino, lo que está reivindicando es formas de vida en las cuales lo que prima es la solidaridad, ¿no? Creo que lo decisivo es prima la solidaridad o el individualismo, ¿no? Esa es la contradicción básica, digamos, en este asunto. Entonces, yo creo que hay que recomponer el proyecto a partir de la cultura, entendiendo la cultura como formas de vida, o sea, no simplemente como expresiones sino como formas de vida. Y la identidad es lo que amarra, lo que anuda de las prácticas económicas con las relaciones sociales y con las manifestaciones externas en ritos, en festividades y en todo lo demás. Creo que el terreno en el Perú es bastante disputado, ¿no? Yo no creo que estemos derrotados o que los movimientos estén derrotados en ese campo. Creo que hay múltiples formas de resistencia. Mira, lo vimos con claridad cuando, ¿no?, a raíz de las masacres y todo lo que pasó, después de una fase en la que fue muy intensa las movilizaciones sociales callejeras, tuvimos una fase en la cual aparecieron, por ejemplo, las múltiples manifestaciones de repudio del actual gobierno en el marco de los carnavales, ¿no? Eso fue muy fuerte en los carnavales del año 23 y en los carnavales de este año, del año 24, ¿no? Y eso es incontenible, inmanejable. ¿Cómo vas a reprimir bueno, han intentado y lo han hecho en Cusco en todo caso, ¿no? Reprimir comparsas de carnaval. Entonces creo que ese tema que tú has planteado me parece muy importante, y yo creo que en Mariátegui podemos encontrar pistas bien interesantes para repensarlo y replantearlo en el Perú de hoy. Pero de lo que se trata entonces, cuando hablamos de la batalla cultural y de las alternativas culturales, no es pensar solamente en lo que se ve, ¿no?, en los símbolos o en las prácticas culturales, entre comillas, sino en formas de vida, ¿no? Formas de vida que yo creo que sobreviven, resisten, se redefinen muchas veces, en otros casos son muy golpeadas, pero es ahí donde hay que dar la batalla principal.